animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros. Funcionamos como cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Como equipo. Fíjese que Jesús no hizo nada solo, no solo que tenía comunión con el Padre, sino formó un equipo. Amén. Y tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque solo no podemos. ¿Cuántos recuerdan Moisés? ¿Qué le dijo el suegro? Desfallecerás tú y todo tu pueblo. ¿Por qué? Porque vos te llevás toda la carga, Moisés. Tenés que levantar gente que te ayude a pastorear este pueblo, cabeza dura. Y Dios después le levantó líderes, ¿no? Líderes, obreros, de grupos pequeños, ¿no? De 10, de 50, de 100, de 1000 y así, a través de grupos pequeños se pudo pastorear esa cantidad de personas, ¿no? Bueno, y así funciona la iglesia también. La iglesia crece a medida que crece en madurez los hermanos mayores para poder acompañar a pastorear. Amén. Pero creemos que viene un tiempo de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! ¡Qué fe que tiene pastor! Gloria a Dios, hermano. Creo que Dios quiere usarnos a todos y que Él es el que produce el hacer como el querer. Pero qué bueno es que nosotros nos fortalezcamos en la fe, porque la fe es lo que nos permite permanecer fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros no tenemos esa fe, cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas con otros, cuando vienen los problemas familiares, ¡pum! Chao, ya no estamos más. Pero si nosotros tenemos la fe fortalecida, ¿no? La confianza en el Señor, de saber que Dios nos llamó, que Dios nos escogió, que Dios nos quiere usar, que Dios nos quiere bendecir y que todas las promesas del Señor son sí y son amén, esa fe nos va a ayudar a permanecer y a ser personas que lleven mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y miraba, si usted me acompaña aquí a la palabra, San Mateo, vamos a ir a San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Jesús estaba entrenando a los discípulos, ¿no? Porque discípulos eran personas algunos tenían mal carácter, otros eran incrédulos, otros querían ser mayor que el otro, y tenían las cosas que tenemos los humanos y que el Señor los tenía que preparar, porque ellos iban a ser los que iban a expandir la obra de Dios. Y tenían que ser gente que confiara en Dios, porque Jesús no iba a estar siempre con ellos. Jesús estaba con ellos, comía con ellos, pasaba tiempo con ellos, los entrenó casi por 3 años para luego soltarlo, pero ellos tenían que crecer en la madurez, crecer en la fe, y también debieron pasar circunstancias, porque a través de esas circunstancias empezaron a crecer en la fe, ¿no? Porque empezaron a practicar la fe, aunque a veces la fe era débil. Recuerden que muchas veces el Señor les recriminaba, decía, hombres de poca fe, ¿no? Porque la fe también va creciendo, vamos creciendo en esa confianza en el Señor, porque vamos confiando en la palabra y vamos también fortaleciéndonos con un encuentro con el Señor, una experiencia con el Señor. Es importante tener una experiencia con la palabra y una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente tiene experiencia con la palabra, pero no tiene experiencia con el Espíritu Santo? Entonces, muchas veces decae. Pero Dios quiere que nosotros seamos gente de fe, de conquista, que no miremos para atrás, sino que nos extendamos a lo que viene por delante. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay un episodio muy conocido, si usted me acompaña ahí, a San Mateo capítulo 14, versículo 22, ¿no? Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted lo tiene por ahí, San Mateo 14, 22, bárbaro, está ahí, dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en las barcas vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminaba la travesía viniendo a tierra de Genesaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias para toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Tremendo, ¿no? Jesús con la barca, con sus discípulos, tenían que ir a un lugar, había un propósito en ese lugar: llevar salvación, llevar sanidad. Pero en el medio de ese trayecto aconteció algo que los discípulos no lo tenían, digamos, como algo que iba a acontecer, sino que los sorprendió, ¿no? Y así nos pasa a nosotros en este andar como cristianos. Andamos como cristianos y a veces nos sorprenden las situaciones, nos sorprenden los problemas, nos sorprenden quizás vientos contrarios, donde nuestra fe es probada. ¿Cuántos entienden esto? ¿No? Por eso Jesús quería enseñarles a que ellos confiaran más allá de las situaciones que tenían que enfrentar. Es más, Jesús le dijo: ustedes, donde yo los envío, tendrán aflicciones. No les dijo que no iban a tener aflicciones, no les dijo que no iban a venir vientos contrarios, no les dijo que todo iba a ser calmado y que todos los iban a amar. Les dijo todo lo contrario: en el mundo tendréis aflicción, por mi causa los van a aborrecer, los van a echar, los van a odiar, pero tienen que permanecer confiados, ¿no? Que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? El Señor le dijo eso porque el Señor iba a partir a la presencia del Padre y ellos iban a quedar solos, y lo que los iba a sostener es la fe y la experiencia con Jesús. Todo lo que Jesús le enseñó, la fe y la experiencia con Jesús, ¿no? Por eso son dos cosas importantes que nos van a hacer permanecer hasta el día final. ¿Cuántos dicen amén, no? Saber que Dios nos llamó, que Dios nos quiere usar, que el Señor quiere llevarnos a la madurez, al desarrollo, a que podamos ser personas productivas para el reino, que podamos llevar las buenas nuevas. Pero en el medio hay un proceso. Decirle que está a tu lado: hay un proceso. Y no nos gusta el proceso, porque el proceso es el desierto, el proceso es los vientos contrarios, el proceso es donde a veces quiere venir la duda, donde se levantan unas tormentas y dicen: ¿de dónde vino esto? ¿Cuántos saben que hay tormentas espirituales, pero que hay tormentas que tienen que ver con no obedecer lo que Dios nos pide? Son tormentas que generamos nosotros mismos, porque el Señor nos dice: andá por acá que te va a ir bien, y vamos por allá. Entonces decimos: ¿por qué estoy pasando esto? Diablo inmundo. Y el diablo dice: yo no tengo la culpa, vos no obedecés la palabra, ¿no? Entonces hay tormentas que las generamos nosotros. Por eso es importante, la Biblia dice: contended ardientemente por la fe que les ha sido dada, ¿no? Tenemos que fortalecer esa fe, tenemos que confiar en las promesas del Señor, tenemos que tener raíces espirituales fuertes en nuestra relación con Dios, para que nosotros podamos permanecer frente a un montón de tormentas también, de ideologías, de pensamientos, de modas, de culturas, de cosas que son antibíblicas. ¿Cuántos entienden esto? Y que dice que en los últimos tiempos muchos se van a desviar
que muchos se apartarán de la fe, que cuando Jesús venga hallará fe en esta tierra. ¿Por qué? Porque al crecer la maldad, al crecer el falso cristianismo, al crecer, al enfriarse el amor, solamente aquellos que están firmes en la fe y confiados quién es Cristo van a permanecer hasta el fin, y Dios lo va a coronar y le va a decir: fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que fortalecer nuestra fe, no solo a través del estudio, sino a través de oír la palabra de Dios y creer que es palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vemos cómo el propósito era ir a la otra orilla. Vemos en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, y entre tanto él despedía a la multitud. Amén. Cuando entramos con la barca de Jesús, hermano, esa barca muchas veces va a ser azotada, pero el Señor tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras vidas como cristianos no están exentos. Si usted mira la vida del apóstol Pablo, mira la vida de los discípulos, no estaban exentas de situaciones, pero el Señor estaba fortaleciéndolos, el Señor los sacaba, el Señor los libraba, el Señor los animaba, y el Señor hace eso con nosotros. Por eso, si estás caído, levántate en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No te salgas de la barca. No, pastor, porque acá en la barca de Jesús a veces se vienen las tormentas, pero Dios te va a fortalecer, y Dios está con nosotros, y Él está en la barca, y Él va a controlar las tempestades. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces no las podemos controlar nosotros. Son tempestades que se avecinan, son cosas que a veces nos exceden a nosotros, son a veces tempestades espirituales, porque el enemigo se planta para que no avancemos, para que no nos desarrollemos, para que no estemos juntos, para que la iglesia no se expanda. Digamos, es algo que la Biblia enseña, que la lucha que tenemos no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad, digamos, demonios. Pero el Cristo nos dio la autoridad. Dice que sobre toda fuerza del diablo, del enemigo, nada nos va a dañar. ¿Cuántos dicen amén? Si se levantó una tormenta espiritual, plantate en ayuno, en oración, fortalecé, pedí oración, levantate en la autoridad que Cristo te dio. Porque para eso necesitamos fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no necesitas ser un siervo, un pastor, un evangelista. El Señor respalda la fe de los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Y si se está levantando una tempestad espiritual, unite con tu esposo, unite con tu esposa, empezá a orar, empezá a interceder, empezá a acercar tu familia, que en un momento va a cesar, porque no puede, digamos, dominarte. Sentiremos el sacudón, sentiremos la tormenta, pero el Señor tiene el control de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces Jesús iba con los discípulos en la barca, y dice el 23, y dice: despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿no? Una de las enseñanzas que le dio Jesús a los discípulos antes de irse de ellos, que la oración era vital para poder sostenernos en la vida cristiana. Amén. La oración es como el oxígeno del cristiano. Digamos, si no oramos nos morimos, si no oramos nos secamos, porque cuando oramos nos fortalecemos, cuando oramos entregamos las cargas, cuando oramos vemos la mano de Dios, cuando oramos vemos que Dios respalda a los que creen. Entonces es importante que la enseñanza que Jesús le dio, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, pero que necesitaba estar en comunión con el Padre, amén, para poder sobrellevar todo lo que Cristo sobrellevó, porque era 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Cuánto entienden esto? Sufrió el rechazo de los suyos, sufrió el rechazo del Padre del corazón, sufrió el rechazo de sus hermanos, sufrió el rechazo de los religiosos, sufrió el rechazo de los romanos, pero Él permaneció porque estaba en comunión con el Padre. ¿Cuánto dicen amén? A veces vamos a tener rechazo, vamos a tener lucha, quizás de donde menos lo esperamos, pero si estamos pegados al amor de Cristo, Él nos va a alentar y nos vamos a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante tomar el ejemplo de Jesús, porque la vida de oración nos ayuda a sostenernos cuando viene la tormenta. Y cuando no tenemos vida de oración, la tormenta nos derriba, nos destruye, hace desastre, porque estamos debilitados. Entonces entra la duda, entra el temor, entra la ansiedad, entra la perturbación. Pero si estamos en oración, estamos llenos de fe.
¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en esa relación con Dios, Dios nos habla, nos enseña, nos consuela, nos fortalece, nos anima, se lleva nuestras cargas. Es importante que no descuidemos la oración en esta tarea que tenemos en esta tierra. Dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, y escuche, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Wow, ¿cómo era el viento? Contrario. La barca estaba azotada por las olas, ¿no? Yo no sé, no me imagino lo que debía ser, ¿no? Solamente tuve una experiencia en un bote de goma metido en el mar, me llevaron a pescar. Nos metimos como 5 kilómetros en el mar, imagínense, un bote de goma, así, y yo no me imagino una tempestad. Si estaba calmo el mar cuando fui yo, y estaba así, yo que ya le decía, vámonos, ¿cuándo dejamos de pescar? No quiero pescar más, decía. Imagínense una tormenta, ¿no? Azotada, y a veces somos azotados por cosas, pero hermano, las tormentas son pasajeras. ¿Cuántos dicen amén? Son circunstanciales. Diga conmigo, la tormenta va a pasar. Gloria a Dios. No sé, quizás está pasando una tormenta, porque todos pasamos en ocasiones tormenta, pero el Señor tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Hay que permanecer en la fe, fortalecer nuestra fe. Cuando más tormenta tenemos, más tenemos que orar. Cuando más tormenta tenemos, más tenemos que congregarnos. Cuando más tormenta tenemos, más tenemos que pedir apoyo en oración. ¿Cuántos dicen amén? A veces hacemos al revés. Cuando más tormenta tenemos, menos oramos, menos vamos a la iglesia, menos pedimos ayuda. Pero tenemos que hacer lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Pidamos ayuda, oremos, fortalezcamos nuestra fe, alimentémonos con la palabra de Dios y nos va a ayudar a enfrentar, porque Jesús no dijo que no van a venir. ¿Recuerdan cuando Jesús enseñó sobre la casa fundada sobre la roca? No dice que no iba a venir tormentas, que el viento no iba a golpear con ímpetu, no dice que no iba a haber situaciones, dijo que la casa iba a permanecer, porque el que oye y el que hace es el hombre prudente. Amén. Entonces, no nos sorprendamos si tenemos alguna lucha, alguna prueba, porque eso va a acontecer. Lo que sí, fortalezcámonos en la fe, que Dios nos va a sacar, que va a ser temporal, que va a ser momentánea y que vamos a ver una mayor gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y que nuestra fe se va a fortalecer más, porque en la tormenta vamos a ver la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en una tormenta? Por años. Cuando nos sacudían algo fuerte, veíamos a Dios sosteniéndonos. Veíamos a Dios proveyéndonos, veíamos a Dios alentándonos, veíamos a Dios obrar, y eso es algo maravilloso, porque te alienta a seguir adelante. Amén. Cuando nosotros oramos en esta tarde, Señor, queremos, permítenos contemplar tu gloria, permítenos contemplar el poder de tu Espíritu, y es lo que estuvimos viviendo hace unos minutos, el poder de Dios desatándose y obrando en muchos corazones que estaban buscando la presencia de Dios y haciendo lo que solo Él puede hacer cuando el pueblo le busca. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es hermoso, porque sabemos que Dios está. Amén. Sabemos que la gloria de Dios está, y eso es lo importante, que tengamos la presencia de Dios y que en el lugar donde nos reunamos esté la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si está la gloria de Dios, el Señor es el que va a obrar, y el Señor es el que va a hacer cambio, el Señor es el que va a traer avivamiento, el Señor que va a traer las almas, y va a haber vida de Dios y presencia de Dios, y eso es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Porque podemos tener un lugar donde dice la Biblia que hubo un momento donde era tanto el pecado que dice la Biblia, y Cabot, se fue la gloria de Dios. ¿Y sabe qué tremendo que de un lugar se vaya la gloria de Dios? Ya se convierte en algo sistemático, en un club, en mucho ruido y pocas nueces, porque Dios no está. ¿Cuántos entienden esto? Pero es importante que esté la presencia de Dios en nosotros y en medio de nosotros. Entonces vamos a tener tormenta, porque ¿dónde va a tirar piedra el enemigo? Donde hay fruto. ¿Dónde va a tirar piedra el enemigo? Donde una iglesia quiere conquistar, quiere avanzar. No va a tirar piedra donde están tranquilitos, ahí cómodos, con un buen trabajito, todos bárbaros, donde no se mueven ni medio metro. No. El diablo va a presentar batalla a aquel que está conquistando, que está ganando alma, que tiene una visión de extensión, que quiere discipular alma, que quiere extender el reino. Ahí va a oponerse el diablo. ¿Cuánto entienden esto? No se va a oponer a una iglesia religiosa donde ya la gloria de Dios ya no está.
Pues, ¿y acá para qué voy a molestar acá si ya no pasa nada? Ni presencia de Dios hay. Va a presentar batalla. Recuerden que con la barca el propósito era ir a un lugar donde llevar la sanidad a los enfermos. Ese era el propósito. Entonces hay tormentas que se levantan, pero Cristo tiene el control. Fíjese lo que dice el versículo 25 más. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Algo sobrenatural, ¿no? Imagínense los discípulos, a Jesús andando sobre el mar. Pero Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Lo natural lo hacemos nosotros, lo sobrenatural lo hace Dios. Tenemos que estar abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No cerrarnos, no contristar al Espíritu, no blasfemar contra el Espíritu Santo, sino decirle, Señor, todo lo que es tuyo, yo lo quiero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lugares, hermanos, donde Dios quiere visitar un grupo de hermanos y los mismos líderes contristan al Espíritu Santo? No, porque esto no es de Dios, porque esto es así, porque esto es lo otro. O no saben cómo manejar la gloria de Dios porque el hombre quiere controlar a Dios. Y a Dios no lo podemos controlar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gloria de Dios se desata, Dios hace como Él quiere. Amén. Pero muchas veces el mismo hombre contrista al Espíritu Santo en un lugar. Entonces se convierte en un club de reunión. Está lleno de gente, pero están todos muertos espiritualmente, pura pachanga, y no hay vida del Espíritu. ¿Cuánto comprenden esto? Entonces es importante que nosotros sepamos que Dios se manifiesta sobrenaturalmente cuando le buscamos, porque Dios es un Dios sobrenatural. Por eso es importante no solo tener la enseñanza, sino poder ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces, si tenemos enseñanza y somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a experimentar cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cosas que ojo no vio y oído no oyó, pero Dios la ha preparado a los que le aman. Porque el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, qué bueno es que nosotros digamos, Señor, todos juntos, Señor, queremos que tu casa se llene de gloria. Queremos que lo sobrenatural suceda cuando busquemos tu rostro. ¿Cuántos dicen amén? Es importante porque Dios va a hacer algo donde hay fe. Y usted va a ver reuniones en diferentes lugares donde hay fe, hay gloria. Y donde hay mucha gente, pero no hay fe y nadie ora, el Señor mira. Dice, acá yo no me puedo meter, porque no me buscan, porque no tienen fe. Es más, Jesús no podía hacer milagros sobrenaturales donde había incredulidad. ¿Cuántos entienden esto? Por eso tenemos que clamar, Señor, queremos ver tu gloria en tu casa. ¿Cuál es la gloria más poderosa que puede dar una iglesia? Gente convertida, gente transformada, gente que era de una manera, pero que cuando se encuentra con Cristo, da testimonio allá afuera que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que orar. Que haya gente que tenga un encuentro con Dios sobrenatural y que no sea nunca más la misma persona. Es más, cuando uno tiene un encuentro con Dios, nunca más es la misma persona. ¿Cuántos entienden esto? Gloria a Dios. Y dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y escuche, pero enseguida Jesús le habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis, ¿no? Que dice, enseguida Dios le habló y ¿qué más? Y le dijo, ten ánimo. Hermana, mi hermano, no sé la tormenta que estás pasando, pero Dios te dice, ten ánimo, yo estoy acá, yo estoy con vos, yo estoy para ayudarte, estoy para fortalecerte, para que te levantes y para que pases esta tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Porque una de las artimañas del diablo para frenar tu ministerio o frenar una iglesia es el desánimo. ¿Cuántos saben que el desánimo es contagioso? Se contagia. Recuerden cuando los israelitas tenían que ir a la guerra, muchas veces tenían que cerrar la boca. Cuando los muros de Jericó cayeron, todos tenían que cerrar la boca y en un momento tenían que gritar, ¿no? Los muros cayeron. Porque si abrían la boca capaz que se desaniman y dan vuelta y dicen, ¿qué se va a caer? ¿Qué se va a caer estos muros? Si son re gruesos, si son re altos. Con esa fe los muros no se iban a caer. Amén. Pero si tenemos fe, los muros se caen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces
Entonces el Señor nos anima, porque el desánimo viene. El tema es que no permanezcamos en el desánimo, que nos levantemos. Porque a veces, hermano, estamos en el desánimo, no nos levantamos de la silla, no oramos, no buscamos, no nos congregamos, no pasamos el frente. Y el desánimo empieza a ser prolongado. ¿Cuánto entienden esto? Porque nosotros mismos no nos queremos levantar, porque Dios nos quiere levantar. Así que tengamos ánimo y pongamos actitud para levantarnos del desánimo, porque Dios nos va a levantar. Porque enseguida Jesús está ahí, con el que busca, con el que adora, con el que dice, Señor, estoy re mal, necesito que me fortalezca. Y el Señor te va a levantar. Ahora, si no oramos, si no buscamos, si no tenemos la mínima actitud de salir de esa tormenta que nos está aplastando como el desánimo, no nos vamos a poder levantar. Pero Jesús quiere levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quiere animarnos. Jesús dice, tranquilo, tranquilo. Fíjese, entonces Pedro, el 28, y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, Pedro ahí dice, ¿y qué dijo el Señor? Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿no? El valor de Pedro, dijo, nadie se atrevió, pero dice, yo voy, empezó a ir a Jesús, ¿no? Pero empezó a mirar a los costados, ¿no? Las circunstancias, los problemas, las tormentas, o los errores de otro a veces, hermano. No, nosotros tenemos que tener un modelo solo para seguir, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Porque mucha gente se hunde, porque mira la circunstancia, pero Dios quiere sacarnos de esa tormenta. Dios quiere sacarnos de esa tempestad y quiere que fijemos la mirada en Él. Cuando Él empezó a mirar por el costado, Pedro se empezó a hundir. Hermanos, no miremos para el costado, miremos a Cristo. A Él tenemos que imitar. Él nos ha dejado en la palabra el carácter de un cristiano, como debe ser, el carácter de un siervo de Dios. Él lo dejó escrito. Ese es el modelo, ese es, digamos, nuestro documento válido para poder nosotros llegar a poder cumplir eso. No nos desviemos mirando los errores de los demás, sino miremos a Cristo, porque Cristo es el que nos va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? El humano es limitado, pero Dios no. Dios está en todo momento, en todo lugar, acude a nosotros en cualquier momento. Fíjese el 30, vamos terminando. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. El miedo es contrario a la fe. Tengamos fe, confiemos que la tormenta no va a durar para siempre, que va a pasar. Y dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el Señor se quedó mirándolo como se hundía y tragaba agua. No, al momento, ¿qué dice? Al momento, ¿no? Dice, pero al ver, dice el 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? El Señor siempre acude en el momento justo. No llega ni antes ni después. Al momento el Señor lo sacó adelante. Al momento el Señor nos va a sacar. Así que no desmayemos, no nos desanimemos. Enfrentemos la tormenta con Jesús. La tormenta quizás está, pero no la enfrentes solo. Busca ayuda del Señor y de gente que te ayude a orar hasta que pase la tormenta. Amén. Y dice el 32, y cuando subieron en la barca se calmó el viento. ¿Qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¡Wow! Y luego, cuando dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret, donde tenían que ir. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia para todas aquella tierra alrededor, trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaba que le dejase tocar sobremente el borde de su manto, y todo lo que le tocaron quedaron sanos. ¿No? Qué tremendo, estaba el propósito, pero hubo que pasar el proceso. Amén. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero con fe
tenemos que pasar el proceso. Animarnos en el Señor, saber que Jesús está siempre para atendernos. Amén. El humano es limitado. Es más, cuando Jesús estaba con ellos, podía estar en un solo lugar. Pero cuando Jesús ascendió a Dios, al Padre, dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Amén. Y el que está con nosotros, ¿quién es hoy? El Espíritu Santo, para ayudarnos, para animarnos, para levantarnos, para decirnos, fortalecete, levántate, porque yo tengo control sobre la tormenta. Y yo te voy a usar a donde yo te quiero usar, para que la gloria sea para Dios y no para nosotros.